Si ustedes se aprenden, sí, acá está, el uso de, esta es la tabla de aniones y cationes que ustedes tienen, fíjense, la que está recuadrada en azul y la que está recuadrada en verde. Es el mejor machete que nosotros les estamos dando. ¿Qué significa? Los aniones son partes de una molécula, ¿sí? O partes de un átomo que tiene una carga negativa. ¿Qué significa eso? Que ha recibido un electrón de otro elemento. Entonces, ustedes van a ver la fórmula. Por ejemplo, este es un ion bromuro, tiene una carga negativa. El ion carbonato, y que muestra acá un 2 negativo, significa que tiene dos cargas negativas. ¿Sí? Y así sucesivamente con todos los demás compuestos. Si ustedes se fijan, cuando está como ion, ¿sí? Tiene el nombre bromuro, carbonato, carbonato ácido, porque acá perdió solamente un protón y no perdió los dos, clorato, cromato, fosfato, ¿sí? Y estas son las fórmulas de esos aniones. Esta va a comenzar el nombre de la sal que ustedes formen si es que tienen que formar una sal. Y este de acá, el que tienen, la columna que tienen que dice ácido, es del ácido del cual provienen. Recuerdan que las sales, para nombrarlas, siempre comienza con el nombre del ácido del cual proviene. Por ejemplo, el bromuro, que es bromo con una carga negativa, viene del ácido bromhídrico, ¿sí? Entonces a ustedes les dice, bueno chicos, ¿cuál es la reacción o cómo es la reacción de la formación de una sal a partir del ácido bromhídrico y el hidróxido de sodio? Ustedes se van a fijar bromhídrico. Ácido bromhídrico es el bromuro con ¿cuántos hidrógenos? Fíjense la carga negativa que tiene. Tiene una carga negativa y eso sería que tienen que ponerle un hidrógeno. No grabé, estoy grabando, no, perdón, ahora comienzo a grabar. Listo. Entonces, vayamos de nuevo. Anudo la presentación, acá está. Entonces, si ustedes tienen que formar el ácido bromhídrico, ustedes saben que acá tienen el ion bromuro, tiene una carga negativa, eso significa que el ácido bromhídrico es un hidrógeno con un bromo. Ahora les paso a compartir la pizarra. Entonces, se vinieron a la tabla de los aniones y tienen que en la tabla de los aniones les aparece el bromuro con una carga negativa. Si tienen que formar el ácido bromhídrico, saben que esa carga negativa es porque ha perdido un solo hidrógeno, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver. Dejamos de compartir esto. Vamos La solicitud. acá. Ingresa a tu expediente para verificar el estado de la misma. Entonces, decimos que necesitábamos hacer la reacción entre el ácido bromhídrico y el hidróxido de sodio, ¿sí? Fíjense, ahora buscamos de este lado, en la tabla 2, que es la de cationes, buscamos cómo es el sodio. No sé si está. Acá está, miren. Sodio. Tiene una carga positiva. ¿Qué significa? Que ha perdido un oxidrilo. Recuerdan que los hidróxidos tenían oxidrilos que podían perder. Entonces vamos a la pizarra y le sumamos a este ácido bromhídrico el sodio, que tiene una carga positiva. ¿Por qué? Porque perdió los oxidrilos que tienen una carga negativa, ¿sí? Bien, queda como resultado, disculpen la improlijidad, pero lo estoy haciendo con el dedo. Queda como resultado, recuerden que el ácido perdía los protones y los hidróxidos perdían los oxidrilos. Con formaban el agua, ¿sí? Forman agua. Bien. Y a eso, si nosotros nos fijamos en la tabla de aniones y cationes, nosotros teníamos bromo negativo
sodio positivo, 1 a 1, uno negativo, uno positivo. Entonces ahí formamos el bromuro de sodio. ¿Estamos? ¿Más o menos se comprendió cómo se usa la tabla de aniones y cationes? Ahora les paso a mostrar lo que tengo en la pantalla. Cuando nosotros, si ustedes se fijan, los óxidos, el oxígeno está como un -2, ¿estamos? Entonces, si tenemos que formar el óxido de bario, buscamos el bario, tiene carga 2 positivas, el oxígeno tiene 2 negativos, ¿sí? El 2 del oxígeno pasa debajo del bario, el 2 del bario pasa debajo del oxígeno, y recuerden que la fórmula final es de esta forma, ¿sí? Entonces, un óxido de bario. Lo mismo sucede con el óxido de cobalto. Bien, el oxígeno, que es el óxido, tiene 2 negativos. Es el Veamos expediente para acá, verificar el estado. veamos acá el cobalto, ¿sí? Que es cobalto más 3. Entonces el 3 del cobalto pasa debajo del oxígeno, el 2 del oxígeno pasa debajo del cobalto, y así quedaría formado el óxido de cobalto. Lo mismo hacemos con el óxido de plomo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Voy muy Profe, le rápido? hago una pregunta. Sí. ¿Por qué ponerle en el primer ejemplo que dio, por qué ya no están Los los numeritos sub-2, abajo, pero en los otros, claro, por qué en el ¿recordás segundo no que es? la clase pasada habíamos visto que cuando tenían que se podía simplificar esos subíndices, se simplificaban generalmente por 2? ¿Sí? Eso significa que cuando tenemos dos, o sea, el bario sub 2, oxígeno sub 2, podíamos simplificarlo por 2 y me queda bario oxígeno. Y te voy a mostrar por qué queda bario oxígeno. Tengo otra duda, ¿Recuerdan? profe, pero cuando termine. Bien. ¿Recuerdan que yo les dije que el estado de oxidación era la capacidad que tenía de cada elemento para enlazarse? El bario, si a ustedes se fijan, tiene la capacidad para enlazarse con 2, ¿sí? El oxígeno también tiene la capacidad para enlazarse con 2. Entonces la fórmula del óxido de bario en realidad es de esta forma. No es sub 2, sub 2. ¿Estamos? Es un bario para un oxígeno. Es por eso que se simplifican cuando tenemos, pongámosle que tengamos otro óxido, no sé, pongamos un X sub 6, oxígeno 2. Pongámosle que sea así, que la fórmula que les dio. ¿Esto se puede simplificar? Sí, si lo simplificamos por 2, significaría que nosotros tenemos X sub 3, oxígeno 1, ¿sí? Solamente que en determinados compuestos se dan, no se dan en todos los compuestos, ¿me explicó? ¿O te hice mucho lío? Lo entendí. ¿Cuál sería los que no, en alguna ocasión no se haría, por Fíjate, ejemplo? el cobalto y el oxígeno, este tiene sub 2 y este tiene sub 3. Si no, yo te dibujo cómo es los enlaces entre el óxido de cobalto. El óxido de cobalto, fíjate que es cobalto sub 2, perdón, es un 2S, oxígeno sub 3, ¿sí? ¿Qué significa? Que vos si los tenés que dibujar, el cobalto dijimos que tenía capacidad para enlazarse con 3, ¿estamos? Entonces tenemos 2 cobaltos con 3 enlaces y luego tenemos 3 oxígenos con 2 enlaces cada uno. Entonces, si yo pongo los 2 enlaces de cada oxígeno, se van a ir enlazando con el cobalto de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a obtener los 2 cobaltos por cada 3 oxígenos. Y ahí no se puede simplificar esa parte de la fórmula, ¿estamos? ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Lo mismo hacemos con el hidrógeno. Cuando nosotros tenemos hidrógeno, pero cuando tiene una carga positiva se lo llama protón.
Si nosotros Perfecto. tenemos... Sí. ¿Por qué usa el cobalto +3 y no +2? Bueno, porque justo te di acá el ejemplo de cobalto +3, porque puede ser cobáltico o cobaltoso, ¿sí? Recuerdan que los elementos tienen la capacidad para unirse con 2, con 3, con 4, con 5 enlaces, ¿estamos? Que son Si hubiese esos usado el palitos 2, que yo les puse. Pero bueno, justo elegí el 3, pero existe el óxido cobaltoso. Bien, bien. quedaría sin subíndice, ¿no? Quedaría CO. Claro, si hubiéramos hecho óxido cobaltoso, ahí te muestro cómo sería en la pizarra. Dame un segundo, te muestro en la pizarra cómo sería. Entonces yo borro y tengo el óxido cobaltoso, sería el cobalto, que está con 2 positivos, perdón, es un positivo, el oxígeno 2 negativos, ¿sí? Entonces sería cobalto sub 2 del oxígeno, que iría acá, el sub 2 del cobalto bajo el oxígeno. ¿Acá se puede simplificar o no se puede simplificar esta fórmula? Sí, pues. ¿Sí? Bien. Entonces me quedaría cobalto oxígeno. ¿Por qué? Porque el cobalto acá está utilizando la oxidación 2 y el oxígeno está con un estado de oxidación 2. Profe, yo tengo una duda, quizás ya le explico y no me acuerdo. Pero ¿por qué un 2 baja con, o sea, los dos que bajan positivos y uno negativo? O sea, si cambiaría Sí, el no, signo. pero el Solo es negativo una y el valencia. positivo es para poder balancear las cargas. Pero abajo en la fórmula no se ponen las cargas. ¿Sí? Si yo te voy a mostrar ahora para qué lo utilizamos a las cargas positivas. Se pone solamente el número sin cargas. Fíjate que arriba donde está el óxido cobalto, digo, el óxido cobalto está acá, ¿ves? ¿Sí? Sí. El cobalto tiene un +3 y el oxígeno tiene un -2. Siempre para decir que es una molécula neutra significa que no tiene cargas ni positivas ni negativas. Entonces la suma, este 2, yo lo multiplico por +3, te va a dar +6, este 3 lo multiplico por -2, te da -6, y si vos haces la suma de estas cargas, +6 menos 6, ¿a qué es igual? 0. A cero, claro. A 0. Entonces ahí te está mostrando que esta fórmula o esta molécula en realidad es neutra. En cambio, si vos tuvieras cargas así negativas o cargas positivas, significa que lo tenés en forma iónica. No está en forma neutra, en forma sin cargas, sin positivo y sin negativo. ¿Me explicó? Sí, sí. Sí, Y con la solamente para fórmula, eso utilizamos los signos, para poder corroborar que este 2 por +3 me da +6, y este 3 por -2 me da -6. +6 menos 6 es igual a 0, y esta molécula, el óxido cobáltico, es una molécula neutra. ¿Sí? Sí, profe. Bien, bueno, lo mismo acá pasa con los hidruros, ¿no? Recuerden que el hidrógeno, cuando está enlazado con los no metales, está como positivo, como uno positivo, y el hidrógeno, cuando está enlazado con los metales, es uno negativo. ¿Estamos? Entonces, con los no metales, el hidrógeno es positivo. Con los metales, el hidrógeno es negativo. Y acá se los muestro. Por ejemplo, este hidruro de oxígeno, que es el agua, ¿estamos? El hidrógeno está como uno positivo. Como yo tengo 2 hidrógenos por cada oxígeno, 2 por +1 es +2, y tengo un solo oxígeno por -2 es -2. La suma total es igual a 0. Acá, en este hidruro de hierro, recuerden que el hierro es un metal, entonces el hidrógeno está como -1. Tengo dos hidrógenos por cada hierro, entonces este 2 por -1 es -2, y tengo un hierro, 1 por +2, la suma me da igual a 0. Y así vamos formando los distintos compuestos. Por ejemplo, acá se les presenta el sulfato de plata. Sulfato, bien, vamos a buscar en la tabla de aniones cómo es el sulfato.
buscamos acá por orden alfabético y encontramos sulfato. El sulfato es S, que es azufre, O, que es oxígeno, sub 4. Y fíjense que todo este pedacito de molécula tiene un 2 negativo, ¿sí? ¿Qué sería este 2 negativo que aparece acá arriba? Bien, si yo te digo sulfato de plata, yo el anión sulfato ya lo tiene. Vayan del otro lado a la tabla de los cationes, que es cuando están positivos, y buscamos la plata. Por orden alfabético, acá aparece. Y te dice que la plata tiene una sola carga positiva. ¿Estamos? Entonces, el 2 del sulfato pasa debajo de la plata, el 1 de la plata pasa debajo del sulfato. Esta es la fórmula general del sulfato de plata, que es una sal. ¿Estamos? Lo mismo con este sulfito cobáltico, ¿sí? Sulfito, ¿por qué? Porque es SO3. Si lo buscamos en la tabla, acá está, sulfito, ¿sí? SO3 con 2 cargas negativas. SO3 con 2 cargas negativas. Y el cobáltico, vamos a cobáltico, CO, 3 positivos. CO, 3 positivos. El 3 pasa acá abajo, el 2 pasa acá abajo, y así se tiene esta sal, esta oxosal, ¿sí? Sí, hay un micrófono abierto. Déjenme ver cuáles son los micrófonos que están abiertos y ya los silencio. Hay alguien que me estaba haciendo una pregunta. Sí, yo, profe. ¿Me explica de nuevo lo de, o se me dificulta el tema de los números, dónde va cada numerito, ¿Qué número? tipo, ubicado? En el último ejemplo que estaba dando, El cobalto, ¿dónde el está sulfito. ¿Este? Sí, ese. Bien. ¿Dónde Fíjate está que el lo que número del tiene. cobalto? Si era más 3. Acá está el más 3. El más 3, este 3, pasa acá abajo del sulfito. Fíjate, 3 pasó acá abajo, 3. Y este 2 pasó acá abajo del cobalto. Esto es una ¿El 2 sola. ese de qué era? Esto es, fíjense que es un pedacito de molécula, ¿sí? Que no lo pueden separar porque está todo unido. Y solamente le quedan 2 bracitos disponibles. A ver si se los puedo dibujar. Se los dibujo en la pizarra para que ustedes comprendan lo que les estoy diciendo. Vamos a hacer el sulfato, que me parece que es el sulfato de plata. Teníamos el sulfato de plata. Acá está, ¿sí? El azufre está de esta forma, enlazado con los oxígenos, ¿sí? ¿Estamos? Y fíjense que los oxígenos tenían 2 bracitos para enlazarse. Entonces le quedan esos 2 bracitos de los 2 oxígenos para enlazarse. ¿Cómo hace? Viene la plata por un lado y se enlaza con este bracito, viene la plata por el otro y se enlaza con este bracito, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre les digo, que esto es un pedacito de molécula que está siempre así, viene así. Entonces lo único que tiene disponible son estos brazos para enlazarse con o la plata, o el cobalto, o lo que sea, ¿estamos? O el calcio. Entonces, esas son las cargas negativas que ustedes tienen, que les aparece en esta molécula. ¿Estamos? En ese pedacito de molécula. ¿Me expliqué o les hice mucho lío? Sí, yo entendí, profe. ¿Sí? ¿Se comprendió? Bueno, volvamos a compartir la pantalla. Acá estamos. Bien, ¿hay alguna duda? Profe, yo no tengo una duda, te quería hacer una consulta nomás. Sí, decime. Digamos, entonces, nosotros al formar óxidos ácidos, óxidos básicos, hidróxidos, oxoácidos sería la unión de un anión con un cation, y esos Exactamente. aniones y esos cationes los encontramos en estas celitas, en estas tablas. Exactamente. Sí, Bien. sí, sí, por eso es que yo siempre les digo que es el mejor machete que nosotros les podemos dar a ustedes. Si ustedes saben utilizar la tabla de aniones y cationes, la pueden utilizar en los exámenes, las tablas de aniones y cationes.
¿Qué más Sí. quieren ustedes? Sí, está bueno. Claro, o sea, todo está ahí en la tabla. La tabla se la hemos subido, creo que se las hemos subido en la guía de ejercicios prácticos. Déjenme ver, creo que está ahí está al final de todo. ¿Podría hacer lo mismo que hizo recién pero con el sulfito cobáltico? Sí, ahí te hago. Sulfito cobáltico, pizarra. Bien. Recuerden que estoy con el dedo dibujando en la pantalla, así que muy pequeño no me sale. El cobalto tiene un estado de oxidación de 3, ¿sí? Y teníamos 2 cobaltos. Profe, ¿No? Sí, decime. presencialmente también se podrá usar la tabla en el futuro. En los exámenes finales y en los exámenes parciales, nosotros podíamos darles el acceso a las tablas de aniones y cationes. Lo único que en el primer examen de la primera unidad, generalmente nosotros necesitábamos que ustedes formaran los compuestos, que supieran formarlos. Pero en esta virtualidad no sé bien cómo lo vamos a tomar a esa... a esa tabla de aniones y cationes, pero en los finales siempre no se los permitimos a las tablas. Claro, porque creo que me acuerdo que antes no dejaban antes, cuando no había lo de la pandemia. No, sí se dejaba, ¿eh? La tabla de aniones y cationes sí. Solamente en el primer examen es el que no se dejaba. Ah, listo. ¿Estamos? Pero siempre se dejó. Fíjense que ahí te dibujé, bueno, mejor dibujados, ¿no es cierto? Que este es el pedacito de molécula que tiene 2 bracitos disponibles para poder enlazarse con algún metal, ¿sí? Y acá, fíjate que está el cobalto que se va a enlazar con, bueno, perdón, ahí estoy usando el mouse. El cobalto se va a enlazar con estos pedacitos de aniones, digamos, de moléculas de aniones. Se los digo de esta forma, que no es correcto, ¿sí? Pero es para que ustedes más o menos comprendan y se hagan una idea de cómo sería. Entonces, la fórmula molecular, ¿cómo les queda a ustedes? Les queda cobalto sub 2, sub 2, entre paréntesis, SO sub 3, 3. ¿Estamos? Así le quedaría la fórmula. ¿Qué significa? Que tienen 2 cobaltos con estado de oxidación de 3 y 3 sulfitos con estado de oxidación 2. ¿Estamos? O con 2 negativos, sería para poder enlazarse. Más o menos, ¿me expliqué? ¿O les hice mucho Sí, lío? profe, se entendió. Bien, genial entonces. Volvamos entonces a la filmina. Yo necesito que ustedes practiquen esto, chicos, porque realmente es muy importante esta primera unidad. Y cuando ustedes hacen ejercicios, es ahí cuando aprenden. Es la única forma, es como matemática, es como física. La única forma de aprender es haciendo y resolviendo ejercicios. Bien, yo no sé si a ustedes les di óxidos anfóteros. ¿Llegamos a los anfóteros, chicos? No, creo que no. No nos llegábamos. Bien, esa es la tabla periódica. ¿Recuerdan? Donde tenemos acá el hidrógeno por un lado, el oxígeno por el otro, y tenemos todo esto que son los metales, todo esto que está en amarillo y naranjita, son los metales, y toda esta parte de acá son los no metales. Existen elementos en la tabla periódica, perdón, no vamos a hablar de los anfóteros. Vamos a hablar de los enlaces con 1, 2 y 3 moléculas de agua y después hablo de los anfóteros, lo siento. Existen estos elementos, por ejemplo el boro, silicio, fósforo, arsénico y antimonio, que cuando están en forma de óxido, que son óxidos ácidos, y se combinan con el agua, se pueden combinar con una molécula de agua, con 2 moléculas de agua o con 3 moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerden que los óxidos ácidos, los óxidos, ¿sí? ¿Me están hablando a mí? Porque hay un micrófono abierto.
Profe, apague los micrófonos de todos porque lo sigue teniendo abierto esa persona. Genial. Déjenmelo ver, a ver cuál es el que está. Silenciar a todos, debe ser, ¿no? Bien, ya silencié. Ahora seguimos. Entonces, recuerden que cuando tenemos un óxido ácido, ¿sí? Cuando el oxígeno está combinado con algún no metal, tenemos un óxido ácido o un anhídrido, se combinan, y cuando se combinan con agua, lo hacen siempre con una molécula de agua. Excepto estos 5 elementos de la tabla periódica que tienen la capacidad para combinarse con 1, 2 o 3 moléculas de agua. Bien, ahora vamos a ver acá, en los oxoácidos de boro, oxoácido de silicio, ¿sí? El boro se combina con una molécula de agua o con 3 moléculas de agua. Recuerden que cuando nosotros combinamos un óxido ácido o un anhídrido con agua, ¿qué hacíamos al final? Poníamos todos los elementos que estaban presentes del lado izquierdo del lado derecho. El hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Y luego sumábamos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Tantos. ¿Cuántos boros tenemos en este caso? Tantos. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Acá 3 más 1, 4. Muy bien. Cuando nosotros así vamos formando los ácidos, ¿sí? Cuando se combinan con una molécula de agua, el boro forma el ácido metabórico, ¿sí? Cuando se combina con 3 moléculas de agua, se suman estas 3 por 2 hidrógenos, hay 6 hidrógenos, 3 por 1 oxígeno, 3 oxígenos más 3 oxígenos son 6 oxígenos y 2 boros. ¿Qué pasa? Yo acá les puse ya simplificadas las fórmulas, ¿sí? Entonces, cuando se combina con una molécula de agua, en vez de ser ácido bórico, vamos a decir metabórico. Se le pone el sufijo, el prefijo meta, cuando tenemos una molécula de agua. Cuando tenemos 3 moléculas de agua, se coloca ácido ortobórico o bórico, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes compran en la farmacia? El ácido bórico. El ácido bórico u ortobórico, el prefijo orto puede estar presente o puede no estarlo presente, ¿sí? Así que cuando ustedes le dicen ácido ortobórico, es lo mismo que el ácido bórico. ¿Estamos? Y eso significa que se ha combinado con 3 moléculas de agua. Cuando vemos un oxoácido de silicio y se combina con agua, lo hace con 1 o con 2 moléculas de agua. Y acá es lo mismo, se suman todos los elementos que están a la izquierda y se pone la fórmula del ácido. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Cómo se los nombra? Con una molécula de agua es ácido metasilícico, y con 2 moléculas de agua se lo llama ácido ortosilícico, porque solamente con 1 o con 2 moléculas de agua se puede combinar, no con más. Bien, esos son 2 elementos de la tabla que no los vemos seguidos, pero se los quiero nombrar como que sí existen, ¿sí? Los elementos de fósforo, arsénico y antimonio sí lo vamos a ver en toda la parte de la primera unidad, se ven muchísimo. ¿Y qué tienen de particular estos oxoácidos? Es que tienen 2 estados de oxidación. Tienen el estado de oxidación 3 y tienen el estado de oxidación 5. Y se pueden combinar con 2 o con 3 moléculas de agua, ¿sí? Entonces, cada elemento de fósforo, arsénico o antimonio puede formar hasta 6 productos distintos cuando se combina con agua, dependiendo si es con 1, con 2 o con 3 moléculas de agua. Entonces, sí, decime. Vamos a tener que poner en qué estado se encuentra la reacción. ¿Cómo? Vamos a tener que poner en qué estado se encuentra la reacción. ¿Acá que dice sólido y líquido? No. Claro. No, nosotros se los ponemos de última si queremos aclarar algo, pero ustedes no tienen por qué saberlo, en realidad. ¿Sí? Porque si no van a estar inventándolo. ¿Y cuál es la idea? Que nosotros hagamos que ustedes inventen el
estado, cuando en realidad no sirve, no nos estaría sirviendo mucho. ¿Y para qué hacerlos estudiar de memoria si no sirve estudiar de memoria? La idea es que ustedes aprendan química, pero practicando y razonando. Para que ustedes el día de mañana, cuando estén en una industria y le aparezca algo de una reacción química o algo que les sucedió con respecto a cualquier reacción propia de la industria en donde estén, ustedes sean capaces de ser competentes a la hora de tomar una decisión o saber por qué está pasando lo que está pasando. Porque a mí de nada me sirve que vos sepas de memoria si los óxidos están sólidos, líquidos o gaseosos. ¿De qué me sirve? En realidad de nada, porque vos te lo vas a aprender para el examen y apenas salgan el examen, haces 2 pasos para ir a tu casa y ya te olvidaste. ¿Me explicó? Nosotros necesitamos que ustedes tengan las competencias, que sean competentes a la hora de tomar decisiones. Y eso es lo más difícil, ¿no? Claro. Que ustedes razonen. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que ustedes razonen lo que están haciendo. Entonces, nosotros vamos a formar, de acuerdo si se combina con 1, con 2 o con 3 moléculas de aguas, distintos ácidos. Recuerden que el fósforo en el menor estado de oxidación se terminaba en oso, y en su mayor estado de oxidación podía terminar en ico, ¿sí? Bien, ahora, si se combina con una molécula de agua, se coloca el prefijo meta. Cuando se combina con 2 moléculas de agua, se coloca el prefijo piro. Y cuando se combina con 3 moléculas de agua, se puede colocar o no el prefijo orto. Entonces tenemos el ácido metafosforoso, fosforoso porque utiliza el estado de oxidación más pequeño que es 3. Meta porque se combina con una molécula de agua. Después tenemos el ácido pirofosforoso. Fosforoso, ¿por qué? Porque usa el menor estado de oxidación, el fósforo. Y piro porque se combina con 2 moléculas de agua. Y así sucesivamente ustedes van analizando qué ácido es y cómo está formado o cómo se formó. Si ustedes se fijan, acá cada ácido tiene una formulación totalmente diferente una de otro, ¿sí? Entonces, está bueno que lo practiquen. Estos oxoácidos mezclados con agua que forman los ácidos aparecen muchísimo en la primera guía, ¿sí? En la unidad número 1. Así que está bueno que ustedes vayan practicando las reacciones y las nomenclaturas de estos oxoácidos, de estos ácidos. Bien, ahora sí, recuerden que yo les había hablado de óxidos anfóteros. Hay 2 elementos de la tabla periódica, se los voy a mostrar la tabla periódica, así no los tengo tan en ascuas. Acá está, esta es la tabla periódica. Hay 2 elementos que nosotros vamos a ver, no significa que son los únicos, ¿sí? Y son estos, cromo y manganeso. Estos 2 son hermosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son metales, pero tienen la capacidad de, dependiendo del estado de oxidación que utilicen, de comportarse como metal o comportarse como no metal. Entonces pueden formar un óxido ácido o un óxido básico. Pueden formar ácidos o pueden formar hidróxidos, ¿sí? A eso significa anfóteros, que puede comportarse de las 2 formas, como metal o como no metal. Bien, ahora sigamos y les doy los ejemplos. Acá está. El cromo tiene varios estados de oxidación, muchos en este caso. Fíjense que tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Y el manganeso tiene 2, 3, 4, 6 y 7. Estos son los estados de oxidación o la capacidad que tienen para enlazarse con otros elementos, el cromo y el manganeso. Fíjense que son muchos, pero es fácil tomar en cuenta cuándo se comporta como metal y cuándo se comporta como no metal. Los 2 estados de oxidación más pequeños, del cromo y del manganeso, hacen que el cromo y el manganeso se comporten como metal. O sea, con el estado 2 y 3 se comportan como metales y forman hidróxidos, óxidos básicos e hidróxidos. En cambio, con los 3 estados de oxidación más pequeños, más altos, digo, van a formar óxidos ácidos o anhídridos. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? Bien.
Estos óxidos suelen aparecer en la unidad número 1, por eso siempre se los trato de tomarlos en cuenta. Bueno, esto ya se los hemos dado y tengo que empezar con lo que es estequiometría. A ver, vamos. Acá estamos. Ya comparto. ¿Hay alguna duda? Acá. Hay una pregunta, déjenme leerla. El cromo y el magnesio eran... Cromo y manganeso, no magnesio, manganeso. El magnesio es un metal que pertenece al grupo 2A, es un metal alcalino térreo, ¿sí? Y, tiene la fórmula Mg, M de mayúscula, G minúscula. El manganeso tiene la M mayúscula, N de nene, N minúscula, ¿sí? Entonces cromo, fíjate que está en el grupo 6B, y el de al lado, en el grupo 7B, está el manganeso, ¿sí? ¿Estamos? Sí, en estado de cuando se comportan como metal era básico e hidróxido, y cuando Claro. se comportan como no metal sería ácido, o sea, óxido ácido y anhídrido. Exactamente. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Déjenme ver porque de nuevo me hace lo mismo con este PowerPoint. ¿Podés creer? A ver. No, me voy a buscar otro. Vamos a ver este. Dame un segundito. No. De nuevo voy a tener que... Déjenme abrir de nuevo. Lo abro de nuevo porque no me está permitiendo ver las imágenes. A ver si ahora me los permite. No, no ven nada, ¿no es cierto? No. Bueno, denme un segundito. Dejo de compartir un momento. Y les muestro otra cosa. Ay, Dios. Un segundito. Que no me permite mostrarlo. No sé por qué hoy se puso así este archivo. ¿Me está pidiendo un cambio la máquina o jubilarla? Compuestos o dos elementos para que reaccionen entre sí y formen un nuevo compuesto, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que yo estoy queriendo formar una sal, que es que es el sulfuro de cobre. ¿Estamos? Entonces voy a mezclar cobre más azufre para dar el sulfuro de cobre. ¿Qué significa cuando hacemos estequiometría? Que si yo coloco o se combinan 10 gramos de cobre, ¿sí?, con 5,6 gramos de azufre, y esa es la relación en la cual yo obtengo 15,06 gramos de sulfuro de cobre, ¿estamos? Esto significa que solamente 10 gramos se van a combinar con 5,06 para dar 15,06 de sulfuro de cobre. Fíjense que pasamos de esto rojito
más esto amarillo para dar algo que es verdoso, que es un compuesto totalmente diferente al de lo que partimos, ¿sí? Es como si nosotros mezcláramos harina y huevo y lo ponemos al horno, entonces me da, no sé, una torta. ¿Estamos? Es algo totalmente diferente de lo que partimos. Bien, pero si nosotros mezclamos en una cantidad de cobre y de azufre diferente a estos 10 gramos y a estos 5,06, por ejemplo, 10 gramos de cobre más 7,06 gramos de azufre, yo voy a obtener 15,06 gramos de sulfuro de cobre, ¿sí? Porque se van a combinar de una forma que, si ustedes se fijan, me va a sobrar azufre. Entonces, ¿cuánto me sobra de azufre? 2 gramos. Entonces yo voy a tener el sulfuro de cobre, ¿sí? que yo necesitaba, pero voy a tener un excedente. ¿Cuál es el excedente? Es el azufre. ¿Estamos? Bien, si por ejemplo, en vez de colocar 10 gramos de cobre, colocamos 20 gramos de cobre con 5,06 gramos de azufre, ¿sí? Se van a formar sulfuro de cobre, pero yo voy a utilizar solamente 10 gramos, porque la ecuación o la reacción o el balance estequiométrico me dice que uso 10 gramos de cobre por cada 5,06 gramos de azufre. Entonces, ¿voy a formar sulfuro de cobre, chicos? Sí, pero te va a sobrar en caso de que Sí, uses de más. exactamente. Voy a formar 15,06 gramos de sulfuro de cobre, pero me va a sobrar lo que tengo en excedente de cobre, ¿sí? Entonces, ahí nosotros aplicamos lo que se dice reactivo en exceso, reactivo limitante. ¿Quién va a limitar la reacción? En este primer caso no tenemos reactivos limitantes ni en exceso. ¿Por qué? Porque los 5,06 gramos de azufre se consumen y los 10 gramos se consumen. ¿Para qué? Para dar 15,06 gramos de sulfuro de cobre. Pero en este caso de acá abajo, ¿quién es el que se consume en su totalidad y quién está en exceso? El cobre, el limitante, y en exceso el azufre. El azufre, exactamente. Y en el tercer ejemplo, ¿quién está en exceso y quién es el que limita la reacción? En exceso el cobre y el limitante el azufre. Exactamente. Y yo acá solamente les hablé de gramos, ¿sí? Generalmente, en vez de utilizar gramos en las reacciones, nosotros utilizamos un número. Ese número nosotros llamamos mol. Es como decir una docena. Una docena implica 12 elementos. Un mol implica un número demasiado grande de átomos, de moléculas o de iones, ¿sí? Que nosotros le decimos que un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones de o cobre, o azufre, o aluminio, o sulfuros, o de lo que sea lo que estamos haciendo la reacción. ¿Me explico? ¿Sí? Exactamente. Sí, es el número de Avogadro. Ese es el número que yo les hablo del número de Moore. Es el número de Avogadro. Algo han visto en la teoría. Entonces, no, yo sé que no están tan desorbitados con respecto a lo que les estoy hablando, ¿sí? Hasta ahí más o menos se comprendió lo que les estoy mostrando, lo que es una reacción estequiométrica. Significa que tanta cantidad de cobre reacciona con tanta cantidad de azufre para dar este compuesto. Si hay más de algunos de esos elementos, uno sobra y el otro se consume completamente. Eso es lo que les estoy mostrando de reactivo en exceso y reactivo limitante. ¿Me explico? Profe, ¿puede repetir cuál era el reactivo limitante y el otro? Reactivo limitante es el que se consume. Fíjate en esta reacción de acá arriba. ¿Sobra algo de cobre o sobra algo de cobre? Digo, de azufre o de cobre, en este primero. Fíjate acá en el resultado. ¿Sobra algo de cobre o de azufre? No. No. Bien, entonces esa reacción
fue una reacción estequiométrica, o sea que estaban las cantidades justas para reaccionar y dar el producto. Mientras que en esta de acá abajo, fíjate, ¿cuál es lo que sobra? ¿El cobre o el azufre? Fíjate qué es lo que tenés al final. El azufre. El azufre. Entonces, el azufre es lo que está en exceso, ¿o no? Claro, ¿y cómo se le llama eso que sobra? Exceso. ¿Y Exceso cuál es nomás. ¿y cuál es el que no aparece en este? ¿Qué es lo que no aparece? Acá, de este lado. El cobre, porque se consumió todo. Sí, ¿Sí? Entonces el cobre es el limitante. Uno limita y el otro sobra. Está en exceso. bien, gracias. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Bien, genial. Ahora vamos a ver alguna resolución de los ejercicios que les puse en el PDF, ¿sí? Y acá está. Con respecto a nomenclatura y a formación de compuestos, eso yo lo voy a dar como por práctica, que ustedes ya tienen que estar practicando la formación de compuestos y nomenclatura, ¿sí? Las dudas que tengan, les abrí un foro dentro del aula virtual y ahí van poniendo por alumnos las dudas y yo se los voy a contestar y la pueden ver todos en el foro, ¿sí? Entonces cualquier duda que ustedes tengan o que les surjan, van a estar respondidas en el foro. Muy bien. Composición porcentual. Fíjense que en la unidad 1, en la página de ejercitación número 33, aparece la composición porcentual, ¿sí? Si ustedes, déjenme ver si lo tengo acá a mano. Déjenme ver. Y se los leo. No los tengo acá. Déjenme ver. Ya está, ya está, ya está. Ya llego, chicos, ya llego. Denme un segundito. Acá está. Página 33. Era para no estar con dos computadoras, entonces puse mi teléfono y iba medio largo. Entonces, van a la página 33 y ahí tienen el ejercicio número 15. ¿Lo dije página 33? Ah, no, ahí empieza la unidad número 1, la página 33. Y de ahí vamos al ejercicio 15, que es composición porcentual. Y les dice, calcule las composiciones porcentuales de los siguientes compuestos. Y les da el ácido nítrico, si ustedes se fijan, tenemos hidrógeno, no metal, oxígeno. Eso es un ácido, ¿sí? Se dice que es nítrico porque el nitrógeno tiene dos estados de oxidación. Tiene 3 y 5. Y eso significa que está, si es nítrico, significa que está con su estado de oxidación número 5, ¿sí? Entonces, tiene esta fórmula de el ácido nítrico. ¿Cómo hacemos nosotros para averiguar en qué porcentaje están o cómo calculamos las composiciones porcentuales de ese compuesto? Entonces, vamos a la tabla periódica, y en la tabla periódica nosotros podemos sacar el peso atómico del hidrógeno, el peso atómico del nitrógeno y el peso atómico del oxígeno, ¿sí? El hidrógeno pesa 1, bueno, aproximadamente 1, porque es 1,00797. El nitrógeno pesa 14,0067 gramos, ¿sí? Y el oxígeno pesa 15,9994 gramos. Si nosotros sumamos un hidrógeno más un nitrógeno
más 3 oxígenos por su peso molecular, ¿sí? Nosotros vamos a obtener el peso molecular del compuesto. ¿Qué quiere decir molecular? De esta molécula, ¿sí? Quiere decir que está referido a los gramos por mol que tiene esta molécula, ¿sí? ¿Qué significa por mol? Que eso es lo que pesa un mol de compuesto, o sea, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido nítrico, ¿sí? Es como decir una docena que contiene 12 unidades, acá decimos un mol que contienen 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido nítrico. ¿Y por qué siempre lo referimos a un mol, chicos? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no podemos nunca masar o pesar un átomo. Es tan pequeño, tan minúsculo, y que no lo podemos tomar en cuenta, ni existen balanzas para poder masar cuánto pesa este hidrógeno, este nitrógeno y este oxígeno. Pero sí podemos pesar o masar lo que pesa un mol de moléculas de ácido nítrico. ¿Estamos? Entonces, siempre cuando esté referido a un mol, ahí podemos llevarlo a la balanza y poder masarlo, ¿sí? O pesarlo. Nosotros lo utilizamos mal, decimos el peso, ¿sí? Aunque nosotros en la balanza lo que hacemos es masar. Y eso lo saben por física, chicos. Bien, entonces, sabemos que sumando los pesos atómicos, podemos llegar a decir que el ácido nítrico tiene un peso molecular de 62,997 gramos por mol, aproximadamente 63 gramos. Entonces vamos a hacer regla de 3 simple, que eso lo han visto en la secundaria, que significa que si 63 gramos que pesa el ácido nítrico, tenemos que 1 gramo pertenece al hidrógeno, ¿sí? Entonces, por regla de 3 simple decimos 63 gramos es el 100% del compuesto, 1 gramo, que es lo que pertenece al hidrógeno, es 1,587% que pertenece al hidrógeno. Y así hacemos con el nitrógeno. ¿Cuántos gramos de esos 63 pertenecen al nitrógeno? 14. Bien. Entonces, si 63 gramos corresponden al 100% del compuesto, 14 gramos que pertenecen al nitrógeno, hacemos 14% dividido 63 y nos da 22,22% que corresponde al nitrógeno. Ahora vayamos al oxígeno. El oxígeno es 16 por 3, que en total son 48 gramos. Entonces, si 63 gramos corresponden al 100% del peso del compuesto, los 48 gramos que hacen parte de esos 63 gramos corresponden al 76,19%. Si ustedes suman este porcentaje, más este porcentaje, más este porcentaje, en total les tienen que dar el 100%. Pero, ¿qué pasa? El 1,68,7% corresponde a hidrógeno, el 22,22% corresponde a nitrógeno y el 76,19% corresponde al oxígeno. Así se calculan la composición porcentual que tiene cada uno de esos compuestos. Y lo mismo lo hacemos con los puntos B, C y D que nos aparecen en ese ejercicio. Ahora, muy bien, el punto B me habla de un hidróxido de sodio. Fíjense que tenemos el metal y el grupo oxidrilo, el OH, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la tabla periódica, buscamos los pesos atómicos del sodio, del hidrógeno y del oxígeno, y sumamos. Hay un sodio, hay un oxígeno y hay un hidrógeno. Entonces 23 más 1 más 16, y en total nos da un peso molecular de 40 gramos por mol. Y hacemos lo mismo. 40 gramos es el 100%, 23 gramos corresponden al 57,5%. 40 gramos es el 100%, 1 gramo que pertenece al hidrógeno es el 2,5%.
Y luego, o por diferencia con respecto a 100, sumamos esto y se lo restamos a 100, o hacemos otra regla de 3 simple y podemos calcular cuánto es el porcentaje de estos 16 gramos de oxígeno, que en realidad corresponden al 40% en peso del oxígeno, ¿sí? ¿Se comprendió este primer punto, que es lo que ustedes tienen que resolver? ¿Chicos? Eso sí, esto de qué parte de la tabla se saca los gramos de cada. Bueno, fíjense que yo les he subido una tabla periódica, la foto de una tabla periódica, a ver si la tengo a mano. La voy a compartir. Pantalla, pizarra. Acá está, tabla periódica. Yo les subí esta tabla periódica, que es pequeña, no tiene mucha información para que tal vez más adelante, pero fíjense que les marca el hidrógeno, el oxígeno, lo verde son los metales, los amarillos son los metaloides que se comportan, que están ahí, que no saben bien cómo comportarse, y las rosas son los no metales, ¿sí? Y esta primera parte, fíjense que acá, en este cuadradito, les indica qué significa cada uno de los números que aparecen en la tabla periódica. Y acá arriba aparece el peso atómico, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se van a fijar, aparece el número del peso atómico. Si ustedes tienen otra tabla periódica, genial, buscan ahí y fíjense que siempre en todas las tablas periódicas aparece una forma en donde les indica qué significa cada uno de estos números en los cuadraditos de la tabla periódica. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, de ahí se sacan, fíjense que el hidrógeno tiene 1,00797 gramos. Y así pueden sacar el oxígeno, el arsénico, el helio, ¿sí? Y ahí pueden ir tomando todos los datos que ustedes necesitan. ¿Sí? Bien. ¿Dónde estábamos, chicos? Acá. En PDF. Bien, hasta ahí se comprendió, ¿no es cierto? ¿Hay alguna duda? No, profe. Bien. Más adelante, a ver si aparece más adelante. Sí, acá está. En la guía de ejercicios, fíjense que yo se los resuelvo paso a paso, ¿sí? Está hecho a mano, porque realmente cuesta hacerlo en la computadora, las fórmulas químicas y todo eso, y el desarrollo paso a paso. Así que lo van a ver a mano. Tiene colores, tiene distintas letras, tiene pintados con flúor algunas cosas para que ustedes vayan leyéndolo el paso a paso. ¿Estamos? Bien. El ejercicio 24 de la unidad 1, que está en la página 36, les habla, ¿cuál era? El ejercicio 24. Sobre fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Qué significa eso? La fórmula es, por ejemplo, una combinación de dos elementos, ¿sí? Esta es una fórmula y es la fórmula del anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ¿sí? Es esta. Esa es una fórmula, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de fórmula empírica o mínima y molecular, es la mínima relación en la que están combinados los distintos elementos. Esa es la fórmula mínima, es la mínima expresión, que no quiere decir que sea la misma que la fórmula molecular. La fórmula molecular es la fórmula definitiva, final, que tiene ese compuesto. Y la fórmula mínima es la mínima expresión, la mínima relación en la cual están relacionados los elementos de la tabla periódica en esa fórmula. Los ejercicios lo que hablan o lo que piden es cómo nosotros podemos determinar una fórmula mínima o una fórmula empírica y una fórmula molecular. Entonces el ejercicio dice,
por combustión en atmósfera de oxígeno de 0,533 gramos de un compuesto orgánico, se obtuvieron 0,969 gramos de dióxido de carbono y 0,172 gramos de agua. Entonces les está preguntando cuál es su fórmula empírica o mínima. Primero, de lo que hay que saber. Cuando te dice combustión en atmósfera de oxígeno, es una reacción en donde tenemos un compuesto que nosotros no conocemos, más oxígeno. Entonces lo que hacemos es una reacción de oxidación. ¿Se acuerdan cuando formamos los óxidos? Que siempre sumábamos un elemento más oxígeno, el oxígeno formaba un óxido. Bien, entonces, cuando te dice combustión en atmósfera de oxígeno, lo que significa que estamos sumando a un compuesto que nosotros no conocemos el oxígeno. Bien, después tenemos, cuando hay combustión de un compuesto orgánico, los compuestos orgánicos, no tienen que recordarlo, tampoco tienen que saberlo, los compuestos orgánicos generalmente tienen la fórmula carbono, hidrógeno, y algunos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, carbono, hidrógeno, azufre, pero en su mayoría son carbonos y hidrógenos, ¿sí? Como yo les pongo acá, donde yo no sé cuántos carbonos hay y no sé cuántos hidrógenos hay. Yo desconozco esa fórmula. Pero cuando a ustedes siempre le digan un compuesto orgánico, el compuesto orgánico está formado por carbonos, hidrógeno en su mayoría, carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno o azufre en su defecto, ¿sí? Entonces, el compuesto es desconocido, sé que tiene carbono y sé que tiene hidrógeno. A eso le sumo oxígeno, y acá yo le pongo este simbolito que significa calor, nada más. Que siempre hay calor cuando ustedes queman algo. Cuando ustedes queman algo al fuego, se produce mucho calor. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Las reacciones, cuando hay una reacción entre un compuesto orgánico más oxígeno, siempre dan dióxido de carbono y agua. ¿Estamos? Por regla general. Dióxido de carbono o anhídrido carbónico y agua. Entonces, no importa si yo no conozco el compuesto orgánico, pero yo sé que si yo acá pongo algo con carbono, todo el carbono que esté acá, de este lado, me tiene que aparecer sí o sí del lado derecho. Siempre. Porque siempre yo los voy a repetir y los voy a hartar. La masa no se crea y se destruye. Solo se transforma. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo 10 gramos de carbono de este lado, los 10 gramos de carbono me tienen que aparecer del otro lado. ¿Sí? No hacemos magia. 10 gramos, 10 gramos. ¿Sí? Yo no sé cuánto oxígeno pongo, pero yo sé que me va a aparecer el oxígeno en el dióxido de carbono y oxígeno en el agua. ¿Estamos? Fíjense que el hidrógeno que me aparece del agua viene de este compuesto orgánico. Entonces, todo el hidrógeno que yo tengo en este compuesto orgánico, todo ese hidrógeno, si son 7 gramos de hidrógeno, los 7 gramos de hidrógeno me tienen que aparecer en el agua. ¿Me expliqué? ¿O hay alguna duda? Los mareé. Los dejé atónitos. Una consulta, profe. Estos Sí. ejercicios, ¿dónde los consigo? Porque yo descargué de la UV nomás en la unidad en sí, la parte teórica. Pero dice guía de ejercicios. Y si no, al principio, fíjate que te habla de Educo, de Instagram de Educo, si lo quieren impreso, y si no, está ahí la guía en un PDF, guía de ejercicios. Ah, bueno, dale, lo voy a buscar entonces. ¿Sí? Bien. Los mareé mucho, ya sé. Espero que se haya entendido lo que les quise decir. Bien, como dato nos dicen, escuchen, nos dicen, que nosotros
quemamos 0,533 gramos de un compuesto desconocido, no lo conocemos, pero sí obtuvimos 0,969 gramos, acá arriba, obtuvimos 0,969 gramos de dióxido de carbono, que acá ya lo tenemos. Y tenemos también, déjenme ver que me perdí, 0,172 gramos de agua. Nosotros, de esos gramos, ¿podemos calcular cuánto porcentaje corresponde el carbono y cuánto porcentaje tenemos de hidrógeno, chicos? ¿Con esas masas? ¿Sí o no? Sí, chicos, sí. No entendí, profe. Miren, nosotros sabemos que tenemos a ver si está acá. No, se los hice yo acá. Ay, no me aparece acá. Tendría que haber aparecido. Bueno, no importa. Voy a la pizarra. Voy a la pizarra y se los pongo en la pizarra. Bien, borro acá. Me quedan 10 minutos de clase. Yo tengo que utilicé 0,533 gramos de un compuesto desconocido, ¿sí? Compuesto desconocido que tiene carbono, que no sé cuánto carbono, hidrógeno, y a lo sumo puede tener oxígeno. Porque fíjense en las fórmulas, al final de la reacción, yo tengo, fíjense que era el compuesto desconocido, que era orgánico, el compuesto desconocido, a eso yo le sumé oxígeno, y hemos tenido dióxido de carbono más agua, ¿sí? Fíjense que no he tenido otro elemento, tiene carbono, oxígeno, hidrógeno y oxígeno. Entonces el compuesto orgánico es carbono, hidrógeno y a lo sumo oxígeno, ¿sí? No hay masa de nitrógeno, ni azufre, ni nada por el estilo. Entonces, todo lo que esté del lado izquierdo me tiene que aparecer del lado derecho. Entonces yo ya sé que el compuesto puede ser de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Y qué dato teníamos? Entonces teníamos 0,533 gramos de este compuesto desconocido. Y nos da como resultado, nos da como resultado que obtuvimos 0,969 gramos de dióxido de carbono. ¿Estamos? Y a eso le sumamos 0,172 gramos de agua. ¿Estamos? Bien, nosotros de estos gramos de dióxido de carbono, díganme, ¿podemos saber cuántos gramos de carbono hay en este compuesto de partida? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Hay dos, nada que ver. Bien, ahora veamos. El peso molecular del dióxido de carbono, el peso molecular del dióxido de carbono es igual a 44 gramos por mol. Eso lo saqué de ya de tabla. ¿Estamos? Bien. El peso molecular del agua, no tengo forma de poner subíndices acá, chicos, en la pizarra, así que es 18 gramos por mol. Así que no hay subíndices. Bien, nosotros sabemos que en 44 gramos del dióxido de carbono, 12 gramos, es por la fórmula, pertenecen al carbono. ¿Sí? Entonces, por regla de 3 simple, sabemos que si en 44 gramos de dióxido de carbono hay 12 gramos de carbono, en 0,969 gramos de dióxido de carbono, yo puedo saber cuántos gramos de carbono tengo. ¿Sí o no?
Sí. Bien. Entonces, 0,26. ¿cuánto, perdón? 0,26. Gracias por tener la calculadora a mano. 0,26 gramos de carbono. Entonces yo ya sé cuántos gramos de carbono hay en estos 0,533 gramos del compuesto desconocido, ¿sí o no? Recuerden que todo lo que está acá tiene que aparecer del otro lado. Todo lo que está como reactivo aparece como producto. De otra forma, pero está, ¿sí? Entonces, de estos 0,533 gramos, yo puedo averiguar que 0,26 corresponden a carbono. Bien, ahora, yo sé que este compuesto tiene carbono e hidrógeno. Yo del agua, ¿puedo averiguar cuántos gramos pertenecen al hidrógeno? Sí, 18 gramos de agua, 18 gramos de agua, contiene 2 gramos de hidrógeno. 2 gramos de hidrógeno. ¿Cuántos gramos de agua nosotros obtuvimos acá? 0,172 gramos. Profe, ¿eso está por tabla? Lo de arriba, que puso recién. ¿Qué cosa? Lo de los 18 gramos y todo 18 eso. gramos. Los 18 gramos los sacamos los de la 2 tabla gramos de hidrógeno. periódica. ¿Te acordás que en la tabla periódica nosotros podíamos sacar los pesos moleculares? Que recién se los acabo de decir cómo se saca de la tabla periódica el peso. El peso Sí, molecular pero- es la suma de 2 hidrógenos más 1 oxígeno. El oxígeno pesa 16 y los hidrógenos pesan 1, ¿sí? Entonces, tengo 2 hidrógenos, entonces tengo 2 gramos, más 16 son los 18 gramos por mol del agua. El oxígeno pesa 16 por 2, 32, más 12 gramos de carbono, forman los 44 gramos por mol. ¿Y qué sería entonces 2 gramos de... eso es lo que... Claro, tenés 18 gramos de agua, lo que pesaría es la molécula esa y después Claro, pesaría el claro, hidrógeno. en Serían 2 18 gramos. gramos de agua, 2 gramos de ese agua pertenecen al hidrógeno que lo forman. ¿Sí? Y entonces arriba, cuando usted puso 44 gramos de dióxido de carbono, al lado el 12 de carbono sería por el peso. Claro, 12 gramos son los que hacen, los que forman estos 44. Ahora sí, profe. Y acá hacemos lo mismo. En 18 gramos de agua, 2 gramos pertenecen al hidrógeno. Entonces, como nosotros obtuvimos 0,172 gramos de agua, ¿cuánto sería? 0,019. De hidrógeno era, ¿no? Bien, de hidrógeno, ¿sí? Fíjense que si nosotros sumamos los gramos del carbono más los gramos de hidrógeno, ¿cuánto nos dan, chicos? Entonces acá sumamos gramos de carbono más gramos de hidrógeno, y esto es igual al peso, a un peso que nosotros... 0,279. Entonces, esperen, vamos a poner acá. 0,26 gramos más 0,019, ¿no? Sí. ¿Cuánto sería, perdón? 0,279. 0,279 gramos. Bien, si ustedes se fijan, todo el carbono y todo el hidrógeno las no hacen a los 0,533 gramos. ¿O sí? Del cual partimos. No. No, es menor. Entonces significa que ese compuesto orgánico posee en su estructura oxígeno. ¿Estamos? Entonces hacemos 0,533 gramos menos 0,279 gramos, y esa es la cantidad de gramos que tiene de oxígeno esa molécula. ¿Me expliqué? Sí. Bien, ¿y cuánto me da? 254. 254 gramos. ¿Sí? No sé si más o menos o lo mareé mucho. Sí, sí se entendió, pero ¿cuál era la consigna del problema? Espera que todavía no empecé. Yo con eso
pude saber cuántos gramos había de oxígeno, estos son de oxígeno, cuántos gramos tenía de oxígeno, de carbono y de hidrógeno. Bien, ahora vamos de nuevo al PDF. ¿Eso quiere decir que quedan 0,254 sin reaccionar de oxígeno? No, sí reaccionan, fíjate que están en el dióxido de carbono y en el agua. Pero yo no los calculé. ¿Me explico? Yo no me calculé carbono e hidrógeno, y por diferencia sé que eso es el oxígeno. ¿Qué hice? Entonces tengo 0,264 de carbono, 0,001911 de hidrógeno, y esto es la cantidad de oxígeno, que forman 0,533 gramos de este compuesto desconocido. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que el paso a seguir? Yo tengo que determinar cómo está relacionado el carbono, el oxígeno y el hidrógeno para poder determinar la fórmula mínima. Entonces, ¿qué hago? Hago de cuenta que esos 0,533 gramos de este compuesto desconocido equivalen al 100%. Entonces voy a sacar la composición porcentual de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Y hay de estos 0,26, 49% corresponde a carbono, 0,019 gramos es el 3,58% que corresponde al hidrógeno, 0,24962 es el 46,83% que pertenece al oxígeno. ¿Sí? Y en base a esta composición porcentual, recién vamos a querer poder determinar la fórmula mínima o empírica. ¿Estamos? Nosotros necesitamos la composición porcentual para poder recién comenzar a calcular la fórmula mínima o empírica. ¿Me expliqué? Sí. Los estoy mareando mucho. Bueno, pero esto lo tienen. Fíjense que yo se los estoy dando del PDF que yo les subí. Bien, si nosotros en vez de tomar, que esto es un porcentaje, lo tomamos como si fuera gramos, ¿sí? Entonces para 100 gramos del producto yo sé que 49, fíjense que es lo mismo, 49,581 gramos son de carbono, 3,58 gramos son de hidrógeno y 46,83 gramos son de oxígeno. Fíjense que lo pasé de porcentaje a gramos. ¿Para qué? Porque yo voy a ir a la tabla periódica y voy a sacar los pesos moleculares del hidrógeno, del carbono y del oxígeno. Fíjense que yo les estoy poniendo la mayor cantidad de números decimales después de la coma. Para poder calcular los pesos, la fórmula mínima o empírica, es el único momento en que yo les voy a pedir, por favor, utilicen la mayor cantidad de números decimales después de la coma. ¿Por qué? Porque... Pero, profe, ¿cómo hacemos en la tabla periódica que sale siempre el número redondo? No. No. O en varias tablas periódicas. Ah, bueno. Vayan a unas tablas periódicas que tienen la mayor cantidad de números después de la coma. Traten, es el único punto, es la única unidad que yo les voy a rogar, por favor, les voy a suplicar que utilicen la mayor cantidad de números después de la coma, números decimales después de la coma. Y yo les voy a decir el por qué. Porque después cuando hagamos los cálculos y las divisiones, cuanto más números decimales más exactos nos dan la fórmula mínima. Y cometemos menos errores. Solamente es por eso. Solamente es en el único punto que yo les voy a pedir la mayor cantidad de números decimales después de la coma. Y por favor busquen tablas periódicas en donde sí vengan con todos los decimales y no estén redondeados. Porque no les va a servir para este cálculo de fórmula mínima. ¿Me explicó? ¿Sí? ¿O no? Sí. Fíjense que es el único punto que yo les voy a pedir, la mayor cantidad de números decimales. Por eso es que yo les puse hasta 4 números decimales acá. Bien, ¿para qué hacemos esto? Esto lo pasamos en gramos. Luego buscamos los pesos moleculares del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. ¿Sí? ¿Para qué? Fíjense,
a cada de estos gramos, a los gramos de carbono, los divido por el peso molecular del carbono. A los gramos de hidrógeno, los divido por el peso molecular del hidrógeno. A los gramos del oxígeno, los divido por el peso molecular del oxígeno. ¿Sí? Ese es el primer paso que hay que hacer. Entonces, carbono, 49 dividido 12. Pero fíjense que les puse todos los decimales. Hidrógeno, 3,5 dividido esto. Oxígeno, 46,8 dividido esto. Y me va a dar un número. Para el Es lo hidrógeno. mismo que hacerle tres simples. Bueno, sí, pero yo sé que se los estoy dando para ustedes hacérselo después mucho más repetitivo, para que más o menos sigan una regla general. Así no se hacen lío. Es el único lugar donde yo les doy pasos repetitivos. Ya después, en todo el resto de la materia, yo les digo, hagan regla de 3 simples. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos la cantidad de carbonos, la cantidad de hidrógeno y la cantidad de oxígeno, el segundo paso es dividir estos números por el número más pequeño que les dio de esta división. ¿Cuál es el número más pequeño que le dio de estas divisiones? 2,9. Varios números más. Exactamente. Entonces, yo divido esos números por el número más pequeño. A ver si me da... Tucu, 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 tucu. ¿Dónde está? Los debo haber puesto mal estas hojas. Primer paso, segundo paso. Sí, están mal puestas ordenadas las hojas, chicos. Ajá, me van a matar. Ay, disculpen. Se los subí mal. Están puestas al revés las hojas. Por eso yo les decía que me faltaba algo y se los di en la pizarra. Acá está. El segundo paso es, ya se los voy a poner bien el PDF, lo siento. Dividir todo ese número de carbono, dividir el número más pequeño, ¿sí? Entonces, fíjense que siempre hay uno que les va a quedar la división en un número entero, que es 1. ¿Estamos? En cambio, en los otros les va a quedar 1,4 o 1,2, ¿sí? Como no me dan números enteros, no me da estos valores números enteros, solamente el 1, yo voy a tener que multiplicar a estos por el 2. Si me da un número entero, lo dejo. Si no me da un número entero, lo multiplico por 3. A esto y a esto. Y así hasta que me dé un número entero. ¿Cuál es la idea? Eso nos va a dar los límites del compuesto desconocido, digamos. Exactamente. Como no nos da un número entero, y yo estoy buscando que nos dé número entero, es la relación en la que están enlazados el carbono, el hidrógeno y el oxígeno en la fórmula mínima. ¿Sí? Y siempre van a ser números enteros. Fíjense que cuando nosotros formamos fórmulas, ¿se acuerdan? Unimos dos elementos diferentes, siempre tienen números enteros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Multipliqué por 2, multipliqué por 3, multipliqué por 4 y multipliqué por 5. Recién cuando multipliqué por 5 a esto y a esto, me dan números enteros para el carbono y números enteros para el hidrógeno. Fíjense que me pudo haber dado 6,9999, que sería un 7 ahí. O me dio 7,050, es un 7, ¿sí? Acá fíjense que me dio 6,026 y así. Fíjense que son números enteros o aproximadamente enteros. Entonces, ¿cómo me quedó la fórmula mínima de este compuesto o empírica? Carbono sub 7, hidrógeno sub 6, oxígeno sub 5. Esta es la fórmula empírico mínima que ustedes tenían que obtener para este compuesto. ¿Me expliqué? Profe, pero ¿por qué se divide por el más chico, no sé qué? ¿Cuál es la lógica de eso? La lógica es, fíjense que acá hablamos de moles. Acá está mal puesto, ya se los voy a corregir a esto. Acá. Nosotros tenemos moles. Y cuando dividimos por el número más chico, eso significa que hay uno que va a estar en una proporción de 1. Y los otros van a ser múltiplos de ese. En la química, siempre los elementos
se van a relacionar con números enteros entre ellos y se van a combinar en un número de números enteros, en un número diferente de números enteros, pero siempre una combinación de los mismos de números enteros. Sí, chicos, perdón, me pasé de hora. Yo ya termino, ¿sí? Entonces, por eso se divide por el más pequeño. Entonces, una vez que vos tenés los moles, dividís todo por ese, el número de moles más pequeño, entonces me va a quedar 1 de oxígeno en este caso. Y los otros después tienen que ver cómo se relacionan con números enteros los 3. Y es así como obtuvieron la fórmula mínima. ¿Me explicó? Si tienen alguna duda, la suben en el foro y yo ya dejo el link para que se sumen en las clases en el WhatsApp. ¿Sí, chicos? Me voy Profe, despidiendo. lo que yo no entendí, ¿por qué dividió por el 5? Porque acá no tenemos números enteros. Fíjate que al dividirlo, perdónenme, cuando yo lo dividí me da 1,4. No es ni 1 ni 2. Y este tampoco, no es ni 1 ni 2. Y son siempre números enteros los que yo tengo que relacionan entre el carbono, oxígeno Sí. e hidrógeno. No, Entonces, digo, perdón. Ahí cuando dice multiplicamos por 5, más abajo. ¿Por qué por 5? porque fíjense, si yo multiplico 1,41 me da 2,82. No llega a ser un 2, digo, no llega a ser un 2 ni llega a ser un 3. Igual pasa lo mismo con el hidrógeno. Si yo lo multiplico por 2 es 2,4. No es ni un 1, digo, no es ni un 2 ni un 3. Entonces yo ahí descarté al multiplicarlo por 2. Multiplico por 3. No me da un número entero. Exactamente. Yo voy a buscar hasta que me dé el número entero más próximo. ¿Estamos? Claro, ahora sí entendí. Y así sí, ya me queda la fórmula mínima o empírica. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, chicos, nos vemos en la próxima clase y acuérdense que está el foro, que yo ahí puedo explicarles, ¿sí? Que tengan un hermoso fin de semana. Cualquier duda, van al foro y ya les pongo el link para que se asocien al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Hasta luego. Nos vemos, Chao, profe. chicos.